Hola Jimena querida, ¿cómo estás? Eh, Pudimos por fin reunirnos para hacer esta cuestión Ujú. y grabar por fin nosotras dos en un principio. Después irán a llegar más personas cuando les vayamos invitando igual. Mm, Pero este primer podcast ya oficial, porque el otro fue un ensayo, ujú. eh, vamos a empezar con el súper tema, porque un súper tema es la confusión constante de la gente. Oye, agüita, tengo mucha sed. Iba a decir un improperio, pero no, me abstuve. Muy bien, Eh, te felicito. Política y administración pública, ¿por qué motivo no tienen nada que ver y a la vez son lo mismo? O algo un Claro. poco piola, así como empezamos piola. ¿Por qué crees tú que es lo mismo, que es distinto? ¿Qué Bueno, te hace? es que ¿qué es el poder? Pues hay que partir por ahí, pues. El poder como capacidad que tiene A para hacer que B haga lo que quiere, ¿cachai? En ese entendido, como en esa definición bien beberiana, es como engloba demasiadas cosas. Y en ese sentido, cuando estáis hablando de la administración pública y el Estado, se confunden muchas veces porque la administración pública es parte del Estado, pero el poder político respecto de la administración pública. Se entiende que el poder político cuenta con el aparato de la administración pública para implementar las ideas o programas que vaya teniendo y por los que haya sido eh, electo en el juego democrático, se supone. Claro, se Y que, supone. uh-huh, y que la Se supone que administración, debería ser así. claro, que es una entidad que es como la institucionalidad del Estado. Si uno se fija, siempre el Estado, bueno, el Estado, no el Estado latinoamericano ni americano, sino que el Estado clásico siempre existió, o sea, como esa forma del gobierno, el sentido de la centralización de un algo, de la demarcación de los límites, te fijas, siempre como la organización territorial, y en eso la entrega de determinadas cosas, derechos, distintas. Exacto. eh, entonces, independientemente de cuál sea la figura del Estado, siempre sigue como existiendo. Y eso siempre va a requerir personas que vayan gestionando su propia existencia. Ahora, la política tiene que ver con lo que ya todos sabemos, los participantes del juego democrático, los cargos populares y la instalación de sus equipos que a veces, a veces en esa instalación de los equipos se nos olvida que existe lo otro. Y ahí Exacto. entramos en Cositas que problemas. pasan. Cositas Ahí que pasan, son detalles, son detalles. esos detalles, claro. Entonces entramos en conflictos porque a veces la instalación de los equipos que son necesarios para poder gestionar las En el propuestas contexto de con la la confianza y la ideología y las bases democrática. eh, administrativas que tú quieres, como depende del tipo de gobierno que tú quieres implementar, lógicamente tienes que contar con un equipo que esté dentro de tus mismos parámetros, ideales y visiones. Pues. Claro, lo Eh, que se entiende como la confianza, exacto. los cargos de Exacto, y muchas confianza. veces la gente no entiende muy bien eso porque empiezan con su cuestión de que, ay, es que están apitutando un montón de gente y la cacha y la espada, pero no es tan simple. Ojalá fuese tan simple, porque de partida hay que mencionar una cuestión que es súper importante. Los gobiernos de la tierra, el Estado, sí o sí se alimenta de los gobiernos y los gobiernos son la etapa política que se elige por elecciones, que durante Ujú. X cantidad de años, en Chile por ejemplo son 4 años, en otros países es un poco más, en otros países como para siempre, como en Venezuela, China, etcétera. eh, y eh, esa instancia ideológica es una cosa, y el Mm. Estado que mantiene una gestión constante, extensa, administrativa, que fluye en todas estas circunstancias, es otra cosa. Mm. Y para poder gestionar el Estado, el gobierno de turno tiene que, claro, poner sus personeros políticos y sus gestores en distintas áreas.
Y la gente no muchas veces entiende cuando esta cuestión ya se empieza a fusionar y a confundir, cuando no solamente es en las áreas primordiales, sino que también en otros espacios donde sí deberían haber profesionales del Estado. Nosotros lo sabemos súper bien. Los administradores y las administradoras públicas somos los profesionales llamados a gestionar el Estado en cada una de las especialidades que se nos ocurra escoger, porque está desde digitalización, recursos humanos, finanzas, organizaciones sociales, comunitarias, territorio de distinta índole, etcétera. Y terminan metiendo, no sé, pues un profe de filosofía a hacerse cargo de finanzas. Entonces, eso es un insulto para nuestra carrera. Y cositas como esas son las que la gente termina captando y confunde y empieza a desprestigiar la función pública o la administración pública cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y la administración pública es fundamental, porque si no, no tenemos ni luz, ni agua, ni seguridad, ni carretera, ni una cuestión. Claro, claro. Igual en eso que conversábamos, claro, el señor de Administración y Finanzas, que es profesor de filosofía, que puede decir, sí, pero yo conozco al revés y el derecho, el clasificador presupuestario puede pasar, pero ¿será necesario en ese lugar un equipo específico, o sea, alguien de confianza? Ahí hay que pensar, porque hay otra determinación que al margen de la diferencia entre como el gobierno y la administración pública también está dónde está el límite de qué es lo político y qué es lo administrativo, ¿cierto? Entonces esa es otra forma también de enfocar el debate y está, bueno, lo administrativo se supone que es la cuestión que tiene que ver con la implementación, la cuestión que tiene que ver con la evaluación, en fin. Y lo político que se supone que tiene que ver con el establecimiento de prioridades, con la selección de alternativas, con ese tipo de cosas. Pero a la hora de pensar en la entrega, no sé, pues de un beneficio o algún tipo de cosas, cuando un funcionario o funcionaria toma la decisión de catalogar a algún usuario o usuaria, estoy pensando, no sé, en algún área social de alguna municipalidad como en el segmento A o B para hacerlo beneficiario o no, ¿es eso político o es eso administrativo? ¿Es eso técnico o es eso político? De nuevo, entonces ahí hay una función política del Estado. O llanamente corrupción, porque no debería ser ninguna de las dos cosas de lo anterior. Exacto. Entonces, como cuando hay aplicación de criterios específicos que son como de carácter individual, de carácter que no tienen que ver con lo profesional, ahí en esa determinación hay una cuestión, ese ejercicio de ese poder transforma un espacio que debería ser administrativo en un espacio político. Y ahí hay otra vuelta además que darle, que no es solamente la... Y ahí hablamos de las redes clientelares, derechamente, a eso me refiero. Exacto. A eso me refiero, de ese tipo de relaciones que se dan entre usuarios o beneficiarios, ciudadanía e instituciones. Claro, como por ejemplo la Hannah Arendt, dentro del como socióloga, como filósofa, politóloga, etcétera, dentro de los varios libros que tiene, no sé si en el Totalitarismos, que cita, que indica que la diferencia entre obra, trabajo y acción. La acción es la participación ciudadana y el control de la ciudadanía sobre la ejecución de las políticas públicas, que es la obra, digamos. Y el trabajo es el Estado. El Estado el que se tiene que ir componiendo, subsanando y gestionando a sí mismo para poder darle funcionamiento a un país, a un territorio, con todas las menudencias que tiene esa gestión y que muchas veces dentro de este mismo contexto de varios autores ya de hace mucho tiempo y algunos actuales, bueno, el más reciente que recuerdo que habla un poco con respecto
a la corrupción en el Estado o a la falta de probidad en la gestión es Ulrich Beck, si es que no me equivoco, sociólogo, que menciona que la vorágine de la modernización y de la nueva gestión y de la gerencia pública y todo este armatoste para poder conducir mejor los estados carece muchas veces de un ordenamiento ideológico que propenda a lo probo, a lo correcto y a lo ciudadano. Y eso es porque la ciudadanía o la gente en las ciudades está tan cansada que finalmente no se da el tiempo de fiscalizar, gestionar y estar atenta a lo que está sucediendo desde la política y que permea lógicamente cada una de las instancias del Estado y las termina corrompiendo en cuestiones muy sublimes. Por ejemplo, lo que mencionabas tú, pues, Jimena, que es una cuestión que toda la gente, a nosotros dentro de las muchas cosas que conversamos en ACAP, y lo que nos llega muy desde afuera es que las personas, la principal queja que tienen por lo general en los municipios, que son el microgobierno de primer acercamiento a la ciudadanía, donde están los servicios más urgentes y más básicos, y sucede esto, de la elección de que si no eres amigo del funcionario X, ¿cachai?, que lleva 700 años ahí porque lo metió el alcalde X o la tía del abuelo, etcétera, no tenía opción a facilitar tu trámite y a darle un flujo adecuado, porque a pesar de que hay políticas públicas que dan bajada en el contexto de las normas y las leyes que se van implementando para modernizar el Estado, como la 19.880 y otras normativas, que apoyan al Estatuto Administrativo del DFL 29, no son capaces de fiscalizar o implementar de la manera adecuada para que este tipo de microcorrupciones que terminan generando esta gran bola de nieve generen este malestar tan extenso en la ciudadanía que al final a todos nos la administración pública. Claro, no, estos gallos son todos políticos. No, estos gallos son, no sé, claro, desprestigio. No, pues. No, pues ese es el problema que se genera con esta microcorrupción que tú... Qué bonito traer a colación a Hannah Arendt también. Es que la amo. No, sin lugar a dudas. Muy sabia y además muy lúcida en sus análisis. Pero fíjate que me estaba acordando a propósito de lo que comentabas de ella. Lo más conocido, su forma justamente de la banalidad del mar. El juicio, claro, los juicios de Eichmann acerca de la banalidad del mal y esta figura donde nuevamente la descripción del mal termina siendo un señor que aplica las políticas de manera irreflexiva. Exacto. Que aprieta el botón cuando tiene que apretarlo porque su jefe le dijo y después de eso se hace un sándwich y va a saludar, va a buscar a su hijo al colegio y te toma once y le pregunta cómo te fue mi amor y así, y van de vacaciones, es un buen padre, un buen marido seguramente, va a jugar fútbol con sus amigos y luego nuevamente va al otro día a prender una cámara de gases y asesinar a muchas personas. Exacto. Entonces... ahí de nuevo está la figura del Estado, po. Exacto. Del operador, el que opera, el que hace nomás, sin reflexión. Del burócrata irreflexivo. Entonces, como que tenemos una tarea compleja, porque por un lado está, oye, ¿esta cuestión es administrativa o es técnica? Claro. O es política, perdón, es administrativa o política, en el sentido de voy a politizar una decisión respecto de si entregar o no un subsidio, o le pongo reflexión, y cuáles son las categorías que van a hacer que yo le ponga esa reflexión, cómo va a ser la reflexión que voy a poner ahí. No le pongo reflexión, cito Hannah Arendt, le ponemos reflexión, ¿en qué lugar estamos? Entonces es un permanente como... Por eso no es tan automatizable. No, o sea, a nosotros no nos puede reemplazar la IA, estamos salvados. O sea, nos reemplazan los ingenieros comerciales que existen acá en Chile nomás, perdón a mis amigos de ingenieros comerciales, que no son muchos en realidad. Pero, claro, o sea... Tenía una cruzada personal, Susana, contra los ingenieros comerciales. Decláralo.
Sí, sí, la verdad que sí. O sea, lo que pasa es que esas son una de las cuestiones que son un defecto en el Estado, ¿cachai? El, el, el que dentro de estos espacios que son especializados se meta gente que no tiene la elección emocional de servir, porque es el servicio público. ¿Qué pasó? Pasaron los primeros 15 minutos. Ya volvemos. 1, 2, 3. Uh-huh. Entonces, dentro del contexto de que hayan personas de aficiones profesionales que no tienen mucho que ver con el servicio público, lógicamente entran las decisiones políticas, porque cuando se cambian los gobiernos que afectan directamente a la administración del Estado, la visión de un político o de una política no necesariamente es administrativa y no necesariamente es estatista. Tenemos casos de derecha o izquierda, sino que simplemente ellos quieren gestionar su visión ideológica e imponerla y aprovechar la maquinaria del Estado para poder imponerla, porque tampoco tienen mucha alternativa, o sea, entran a gobierno y es lo que hay, tienen que usar la maquinaria del Estado. Pero lamentablemente, como mencionábamos la Ana recién, en que hay esta irreflexión de cómo finalmente lo hago. Y este círculo vicioso perpetuo ha terminado corrompiendo cada uno de los espacios de la administración del Estado, porque todos están corruptos. O sea, si empezamos a mirar todo lo que sucede hoy en día con los climas laborales, con la aplicación de las políticas públicas, con la aplicación de los presupuestos, tenemos organismos con presupuestos aplicados de manera muy pobre, que les sobra harta plata a final de mes, lo que no le pasa al trabajador común y corriente, a los que somos obreros y obreras. Pucha, ¿cómo reordenáis esa cuestión o cómo lo expones sin que se convierta en algo político? Porque al final todo ese tipo de cosas sí permean lo político, pero son administrativo-técnicos, burocráticos, muy weberianas, y termina el Estado y los funcionarios y las funcionarias públicas pagando un pato que muchas veces tiene que ver con decisiones ideológicas. Claro, claro. La falta de claridad de los proyectos muchas veces, donde hay un manejo de timón hacia un lugar, luego se cambia el destino y en ese cambio de destino hay presupuesto que se termina de no ejecutar. Y eso genera indicadores de gestión que hacen que para el siguiente año, dado la política de presupuesto incremental que tenemos nosotros en Chile, se reduzca el presupuesto en muy probablemente ese porcentaje que no se ejecutó. Entonces nos preguntamos cómo irá a andar aquel ministerio que produzca, en fin, que gestiona cosas tan importantes, necesarias, por ejemplo, para, qué sé yo, pobladores, para organizaciones que están buscando lugares donde poder construir sus casas, tantos ministerios, tantas organizaciones públicas y con esa necesidad como insatisfecha. Hay gente que llega a 7, 8, 10, 15, 20 años, personas buscando dónde poder construir sus viviendas. Sí. Y lamentablemente por los constantes cambios de los timones, o a veces la falta de claridad, o a veces poner personas que no son... La falta de distinción entre dónde está el equipo político, asesor, tu jefe de gabinete, podéis poner al que se te antoje. Claro, y dónde está la gente que sabe que tiene que hacer su trabajo y que está trabajando, poner a esa gente a trabajar, ahí está, yo creo. Ahí está el meollo del asunto. Al final terminamos viendo al Estado como un botín. Lamentablemente hay autores que lo mencionan así. Y en vez de ocuparnos de hacer lo que deberíamos hacer, que es decir, como
ir haciendo crecer esta entidad, mejorar la calidad de vida de las personas que habitamos en este país, nos dedicamos a pelearnos los puestos. Y así tenemos 85.000 personas con cargos profesionales que no tienen título. Entonces... O sea, y eso administrativamente es un enroque importante que tenéis que armar, porque o les dais asignación profesional, no les podéis dar. Tenéis que darles como ministerial a muchos, o tenerles en un grado que sea técnico, dependiendo del tipo, del tipo de remuneración que tenga, si es fiscalizadora o normal, digamos, EOF o la otra. Y, o sea, yo pienso, chanfle, o sea, si nos pusiéramos a regularizar todo ese tipo de cosas, demoraríamos harto rato, encontraríamos hartos conflictos, y no solamente está esta gente que, bueno, puede que tenga una expertise en un área, a pesar de que emocionalmente no la eligieron, porque son puestos circunstanciales. He conocido mucha gente, por ejemplo, en una municipalidad que trabajé, me metieron en un momento un montón de gente que no tenía pero ningún ánimo, lo único que quería era irse y tratar de ver de cómo sacar la vuelta, y era muy evidente, lo decían a Vox Populi, pero estaban ahí porque el alcalde X les había puesto como pagadero de favor de que haber aportado la campaña, etcétera. Y personas que hasta el día de hoy están, y que siempre han tenido el mismo ánimo. Y aparte de eso, tienes las personas que tienen algún tipo de formación, que tú puedes entregarle una asignación profesional, pero que tampoco están ni ahí. Y que están ahí porque no consiguieron pegar en otra cuestión de otro lado. Y como lo que decíamos, el profe de filosofía en finanzas. Claro, puede que se sepa de memoria el clasificador presupuestario u otras cuestiones, pero pastelero tus pasteles. Y, o sea, y claro, Chile tiene un conflicto grande con respecto al mercado laboral y al mercado estudiantil anclado al mercado laboral. Es súper extenso el conflicto porque hemos dejado muy de lado las carreras técnicas profesionales y las especialidades específicas que finalmente ayudan a que un país se pueda industrializar de la manera adecuada. Y le hemos dado mucho énfasis a carreras como abogacía, periodismo, sociología, distintas ingenierías, ingenieros comerciales, levantan una piedra en contra de uno y sirven para todo, son como un parche, arroz. Entonces, complejizas a la hora de ingresar gente, el ingresar las personas que tengan las características adecuadas. Y uno de los problemas también que tuvimos hace no mucho, y ahora terminamos hablando de empleabilidad, pero puta, toca, y eso pasa mucho, es que está dentro del contexto de lo político, pues si cuando la política permea a la administración pública pasan cuestiones como que hay personas en recursos humanos, directores o directores de recursos humanos, que le llega el currículum de un administrador o una administradora pública, ahora está pasando mucho menos, y que era como, ¿y qué es un administrador público? No solamente por las consecuencias de haber tenido nuestra carrera suspendida durante todo el tiempo de dictadura, porque eso no es casual, sino también porque hay una falta de formación y hay una deformación con respecto a lo que son los profesionales y también los concursos públicos, las diferentes instancias. El cómo se ingresan personas a través de las herramientas que existen. Y eso nos deja en un tremendo déficit y van saliendo noticias de un lado, van saliendo quejas del otro lado, etcétera. Nosotros vamos levantando alertas, pero nadie se hace cargo, nadie lo soluciona y la cuestión se problematiza y las consecuencias son tan extensas como que finalmente hay espacios laborales donde hay personas que terminan terminando con su propia vida. ¿Por qué? Porque tienen jefaturas que no tienen idea de lo que están haciendo, porque nunca quisieron realmente hacer lo que están haciendo, no tienen dedos por el piano para nada y no les interesa. Ganan un sueldo a final de mes y son inamovibles. Entonces, y ese problema es un problema político, no es un problema administrativo. Radica finalmente en que las soluciones tienen que ser administrativas, pero es un problema que ha provocado la política. Sin lugar a dudas. Lamentable los casos de personas que están asociadas al sector público igual,
porque la chica de la ley Karim, ella era asociada al sector público, claro. 10 minutos ya más, 5 finales. Y ahora esta situación dramática que se vivió en el Ministerio de Hacienda también. No puedo creer que el mensaje de despedida de una persona haya sido tal y cual son acosadores, avisen a la H. O sea, para que esa haya sido tu despedida es porque la situación no es buena. No es buena. En fin, sabemos de varios colegas, coligües. Coligües. Exacto, que lamentablemente padecen sus climas laborales, ¿no? Lo que pasa es que la persona que no ha tenido problemas de clima laboral o que no ha tenido algún tipo de problema de acoso laboral en la administración del Estado, por lo menos una vez en su vida, del tiempo que lleve en el Estado, es porque el pituto es muy bueno y probablemente porque es un hombre privilegiado, ¿cachai? Que no tiene, nunca en su vida realmente ha tenido que sufrir las consecuencias de bancárselas solo o pelearlas solo, y que no te pongan en una camita de algodón tus papis o tus amiguis porque naciste en un espacio muy privilegiado. Y lamentablemente muchas veces son jefaturas. Y esas jefaturas, nadie se atreve a decirles la verdad. Nunca les llega el conflicto real, digamos, porque es como cuando el presidente visita una población. El día antes, como cuando vino la Dua Lipa para acá a Santiago, y loco, todo estaba limpio, todo estaba bonito, todo estaba impecable, claro, se entiende, ¿cachai? Pero como decían por ahí, la Dua Lipa hizo por Santiago más de lo que ha hecho, lo que hizo Desbordes en su primer mes de alcalde, ¿cachai? Y eso pasa así también con las autoridades tienen que visitar algún lugar, todo el mundo se encarga de presentarle la cuestión preciosa. Entonces, claro, ¿cómo van a empatizar si ellos están en su burbuja y creen que todo está súper bien? Esto funciona regio, ¿no? Todo claro, entonces ellos dicen, yo lo estoy haciendo el después, que es una cuestión que sucede constantemente, o que, sé, o que se borra información de los gobiernos anteriores para decir, no, esta cuestión fue idea mía y lo estoy haciendo yo nomás, que pasa en algunas instancias. Claro. Y eso es súper macabro, porque ahí también da cuenta de que no hay una visión de Estado finalmente. Porque no hay una visión de Estado, sino que estamos viendo como la cosa chica, la cancha política, pero ese juego se juega en las elecciones. Yo entiendo que hemos tenido como años en que hemos tenido demasiadas como procesos eleccionarios al alcance nacional seguido, pero eso no justifica el como andar a los codazos. Eso es una ordinariedad tremenda. Cuando una persona que tiene la necesidad de hacer esa cuestión es porque simplemente por sus talentos no puede surgir. Y las instituciones que lo hacen, lamentablemente, estamos sufriendo cada rato golpes de timón, que lo que hacen es que finalmente pasen cosas como que vayan hacia la derecha, vayan hacia la izquierda, vayan hacia la derecha, a la izquierda, y terminan avanzando 2 metros en vez de avanzar 10, que es lo que debería haberse hecho. Pero bueno, difícil el tema de qué es lo administrativo y qué es lo político, que dónde está el Estado y dónde está la administración pública. Bueno, da para conversar siempre mucho, ¿no? Y uno como administrador público, como administradora pública, termina sufriendo mirando cómo pasan las cosas, ¿cachai? Y no te pescan. Porque, por ejemplo, ayer conversábamos con el presidente de la NEF que muchas veces él atestigua de personas, sobre todo de administradores y administradoras públicas, que llegan y informan, ¿sabes qué? Yo generé un informe, generé esta política, redacté esta cuestión, rearmé esto, visibilicé este conflicto, y mi jefatura, que no sé, perdona aquí las profesiones que estamos mencionando, pero no sé, mi jefatura, que es sociólogo. Industrial, o sociólogo. Claro, o ingeniero industrial, o ingeniero comercial, no le hizo ningún sentido. No, si estamos aquí con la cuestión y listo.
Y claro, y uno administrador público, que no solamente está el tema de la formación, porque la formación no es tanto de peso, sino que es una cuestión también de la inspiración, por qué uno elige estudiar administración pública. Entonces, eso es lo que muchas veces no se entiende cuando tenéis que lidiar o tratar con un espacio tan delicado como es el Estado, que termina beneficiando o perjudicando la vida de un montón de gente a niveles que uno no se pueden imaginar. Exacto. Bueno, hemos conversado harto. Sí. Así que podría haber sido mucho más, pero lo dejamos para la otra. Eso, para que no se acabe. Entonces yo creo que hay que mandarle un saludo a los contratas, a los plantas, a los honorarios, a los servicios ocasionales, a los con asignación de zona, a los sin asignación de zona, a los técnicos administrativos profesionales auxiliares que conforman la gran plataforma que es el Estado chileno. Yo les mando cordial saludo. Un abrazo para... Los abrazamos y les entendemos en sus conflictos. Claro, abrazo para ellos y para ellas en este sufrimiento. Nosotras que estamos en la búsqueda, mes de enero, bueno, cositas que pasan, claro. Es complejo. A mí yo amo y odio administración pública porque me he dado cuenta que finalmente sin pituto la cuestión es un no se oxímoron sentimental esta cuestión. Exacto, es un oxímoron sentimental y por otro lado amo la administración pública. Por algo hacemos este tipo de esfuerzo y estamos en la dirección de la Asociación Chilena de Administración Pública, la gloriosa. Administradoras y administradores. Su de nuevo. Administradores y administradores públicos, sí. Así que saludos a todas y todes y todos. Y vamos adelante, que yo creo que entre todas y todos vamos a hacer... Vamos para adelante porque para atrás no rinde, pues sí que lo vamos a hacer. Eso mismo que le dicen. Invitarles a hacerse parte, a las y los colegas, a hacerse parte de nuestra organización. Presidenta, sí. Por favor. A los que estén escuchando esto, porque va a salir por varias instancias, vamos a cortarle un pedacito para ponerlo en Instagram, va a estar en LinkedIn, va a estar en Spotify, va a estar en YouTube. Este es el primero, tenemos que empezar a grabar otros más. Invitarles a que puedan asociarse, invitarles a que puedan visitar la plataforma web, que puedan llenar el formulario de caracterización de espacios laborales, van a ir saliendo algunos otros, y ya luego también, hoy día estando a 29 de enero, vamos a empezar a coordinar. ¿Ah? Año Nuevo Chino, primer día del Año Nuevo Chino. ¿En serio? Año Nuevo de la Serpiente de Madera. Ah, no cacho. Sí. O sea, de repente uno mira, pero no le pego nada a esas cuestiones. De verdad, te juro que no está dentro de mi... Te cuento, a mí háblame de software informático, administración del Estado, y sería. No me da para más. Les cuento, Año Nuevo Chino, para que estamos empezando con el pie asiático. Mira, bueno, dentro de la próxima semana tenemos que hacer un llamado a asamblea. Eso. Para conversar varias cositas, trámites que tenemos que ir haciendo para en marzo ponerle el hombro a la cosa. Eso, y trabajar con porque es necesario eso. Y el crecimiento y el mejoramiento de la gestión pública. Año de elecciones, entonces todos están más prestos a escucharnos. Cáchate. ¿Verdad? Porque por algún lado les puede convenir de alguna manera, ¿cachai? Entonces como... El momento adecuado, la manera precisa, como dijo Aristóteles. Muy bien. Bueno. Ya, querida. Un beso. Queridos, querides, queridis, colegas, colegues, coliguis, a todos. Todas y todos. Besitos. Muchas gracias por escuchar. Escuchen el próximo. Chao. Eso.